Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya se conocen los resultados del plebiscito de Chile, donde el rechazo ha ganado por 62% de la votación contra un 38, un 39% de los votantes, es decir, más de 20 puntos de diferencia. Como ya se ha dicho, este resultado impresiona, porque 2 años atrás, si bien es cierto, se hizo una consulta popular en la que el 80%, casi el 80% de la gente votó a favor por iniciar un camino constituyente, por instalar una constituyente. Si bien se ha dicho que en la consulta de 2 años atrás no votaron todos los chilenos, el voto no era obligatorio y ahora sí, lo cierto es que impresiona la manera como el humor de las mayorías nacionales puede cambiar en 2 años con respecto a algo tan fundamental para el destino del país, tan decisivo con respecto a la historia, a la tradición, al presente, al futuro y al pasado de una sociedad, que es su constitución, que son sus instituciones. Quizá en esta dialéctica entre humor y circunstancias de las mayorías con respecto a cómo se valoran las instituciones de una sociedad, esté la clave del desarrollo y el subdesarrollo en cualquier sociedad. Bueno, Chile ha pasado, ha atravesado esta encrucijada. Lo cierto es que frente a lo que representaba el nuevo proyecto constitucional, frente al intento de refundar una sociedad colectiva, una sociedad basada en entelequias de pueblos originarios, una sociedad de democracia representativa, los latinoamericanos y los peruanos nos felicitamos de la decisión que ha asumido el pueblo chileno, pero necesitamos reflexionar, sacarle todas las consecuencias a este acontecimiento histórico. Y por eso el día de hoy hemos convocado a Francisco Tudel, ex canciller de la República, reconocido intelectual, estudioso de la diplomacia y de la realidad de los países de América Latina y del mundo, a quien le decimos muchas gracias y le agradecemos por su participación. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es realmente es una satisfacción estar nuevamente en el Montonero, sobre todo para discutir un tema tan importante y al mismo tiempo tan sutil como es el proceso constituyente chileno. ¿Qué significa el resultado de este abrumador rechazo en el plebiscito de este proyecto de nueva constitución? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que lo convocan, que se le ocurren? Bueno, la primera reflexión que es el punto de partida para entender a Chile es que es probablemente la democracia más sólida y en forma del continente latinoamericano. Ha tenido brevísimas, digamos, o poquísimas interrupciones a lo largo de toda la historia republicana y por lo tanto, tanto el proceso constituyente como su solución a partir de ahora se van a dar en democracia. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que los chilenos, guiados por un espíritu de democracia nacional, se han enfrentado a un proyecto constitucional que tiene elementos globalistas, que tiene los llamados derechos históricos, que son mitos creados en el siglo XX respecto a las poblaciones originarias americanas que representan el 6% de la población de Chile, que destruía la totalidad del concepto de nacionalidad de Chile, destruía el concepto de republicanismo, eliminaba las instituciones de garantías jurisdiccionales, concretamente el Tribunal Constitucional, y creaba 8 regímenes diferentes, incompatibles entre ellos,
para distintos segmentos de la población que, en opinión de los juristas chilenos más importantes, en la opinión de toda la gente seria que se mueve en el mundo del derecho en Chile, era simplemente inaplicable en la práctica. Dicho de otro modo, lo que el pueblo de Chile ha derrotado es un proyecto anárquico que hubiese llevado a la destrucción de la República de Chile. Ahora, pero digamos, lo que tratamos de entender es cómo se produjo este vuelco dramático en la opinión de la gente. Mire, usted ha señalado que Chile es una democracia nacional, es quizá uno de los países que más ha conceptualizado, más ha construido la idea de nación, de unidad, de identidad. Correcto. Y de pronto en la campaña, no, algunas minorías sexuales sometían la bandera chilena a humillaciones, vamos a llamarlo así, digamos, imágenes que han recorrido todo Chile, todo el mundo, en el que la bandera chilena era mancillada, humillada, sometida a vejámenes, con el cuerpo humano era un instrumento de humillación, de vejamen de la bandera chilena, vamos a llamarlo así. Estas imágenes han sido muy fuertes. ¿Qué cree usted que han sido el factor o los principales factores que han producido este vuelco, considerando que 2 años atrás la mayoría de los chilenos, casi un 80%, se pronunció a favor del camino constituyente y la Asamblea Constituyente? Sí, Víctor Andrés, lo que yo creo es que sigue existiendo un número importante de ciudadanos chilenos que consideran que tiene que haber un cambio constitucional, pero no un cambio constitucional hacia la anarquía y la destrucción utópica, ideológica, perversa de Chile. Cuando se inició el proceso de la violencia, el año 2019, hubo una reacción por parte del Estado chileno que no fue radical. Decidieron no reprimir con dureza lo que en realidad eran unos desmanes atroces, la destrucción por agitadores profesionales de las estaciones de metro de Santiago, las amenazas de Diosdado Cabello desde Venezuela sobre las brisas bolivarianas que iban a caer sobre toda América Latina y que efectivamente han ido cayendo sobre nuestro continente, en fin. Pero por el otro lado, también había una convicción en los sectores de la democracia nacional, no en los sectores del castrochavismo, no en los sectores del comunismo de Camila Vallejo, no en el ala de la democracia cristiana radicalizada dentro del pensamiento socialista posmoderno, sino dentro de los sectores de democracia nacional republicanos había la percepción de que la constitución heredada del gobierno militar constituía un factor divisivo. Visto desde fuera, esto parecía un acto de debilidad. La, la, la respuesta mesurada del presidente Piñera, la aceptación del Congreso Nacional de proceder a un plebiscito para crear una convención constitucional, que es la que luego ha fabricado este engendro ideológico, utópico, absurdo, que ha sido rechazado por el pueblo de Chile. Sin embargo, eso no significa que no haya una voluntad de cambio. Yo he vivido 4 años en Chile y antes de eso he ido innumerables veces como canciller, como parlamentario, y es un país que conozco mucho.
Y en ese sentido, yo creo que lo que han rechazado es esta entelequia del plurinacionalismo, que es una creación, digamos, del movimiento al socialismo boliviano. Han rechazado estos regímenes legales múltiples según las etnias que son inmanejables en el plano de la realidad por cualquier tribunal normal. Han rechazado que se eliminen las instancias más altas de resolución jurisdiccional, como es el caso del Tribunal Constitucional o el caso del Senado, que iba a ser pulverizado si es que hubiera ganado el proyecto constitucional. Hoy ya no habría Senado en Chile, hoy ya no habría Tribunal Constitucional. Y entonces ha habido una reacción contra eso, pero simultáneamente Boric ha sido un agente activo de propaganda pro aprobación de este engendro y ha fracasado políticamente. Cuando un presidente se convierte en el principal propagandista de un cambio político y hay un rechazo masivo como el que ha habido, en el cual el 62% de la población le dice que no, con una ventaja de 20% sobre los que dicen que sí, ese gobierno queda muy debilitado. Como Chile es una democracia en forma, Boric inmediatamente ha buscado contemporizar y entonces ha tenido conversaciones con la oposición. El presidente planteó volver a iniciar el proceso constituyente a partir del texto que ha sido desechado el día de ayer, y sin embargo la oposición le ha dicho con gran franqueza: fíjese usted, usted no nos agarra de tontos. Ujú. Claro, Nosotros comenzamos de una página en blanco, pero hay voluntad de cambio. ¿Por qué? Porque para los sectores liberales y para los sectores conservadores sensatos, la constitución heredada del gobierno militar es una cadena que los amarra al pasado y que sirve a la izquierda moderada o radical para culpabilizar a quienes están en esos sectores conservadores, republicanos, liberales, hoy en día y que no tienen ninguna relación generacional con el gobierno militar, para culpabilizarlos. Entonces ellos se dan cuenta que tienen que derivar hacia un orden constitucional, pero no el engendro que ha sido descartado de ayer, acuerdo. no orden constitucional sensato, porque las constituciones son generadoras de orden, no son generadoras de caos, son generadoras de estados que funcionan, no son generadoras de conflicto social. Las constituciones lo que buscan es recoger la esencia del país, no destruirla. De Y acuerdo. entonces Ahora, doctor, Boric ha tenido que transigir y el día de hoy estaba planeada una reunión de la oposición con Boric en la cual lo que se va a discutir es justamente esto. No hay que olvidar que con Lagos y con Bachelet, Chile con gobiernos socialistas se ha gobernado de una manera eficiente dentro del modelo de la Constitución. ahora quiero plantearle un tema. A ver, uno llegó a este supuesto momento constituyente en Chile, a este momento constituyente que ha sido rechazado, por una combinación de la acción directa de masas con la lucha y la vía institucional, el llamado octubrismo, lo que se llama la izquierda octubrista, de esas sazonadas, de esos estallidos sociales de octubre que desencadenaron la convocatoria a la convención constituyente. Bueno, cuando ganan la mayoría absoluta de la convención constituyente, las izquierdas, estoy hablando del Frente Amplio, el Partido Comunista, las izquierdas radicales, parecen encaminarse
hacia una vía institucional para refundar Chile en base a este engendro posmoderno, colectivista que usted señala. Pero ahora esa vía institucional ha sido Terminó. detenida, terminó. Entonces la pregunta es, el Frente Amplio, el Partido Comunista y las alas de izquierda no van a volver al radicalismo, a la acción directa de masas para seguir presionando y forzando un cambio constitucional. Claro, en condiciones muy débiles, seguramente muy aislados, pero ese es un problema para el gobierno de Boric y esta transición que parece iniciar el sistema político chileno de esta tragedia, de este momento trágico. Bueno, esa es una pregunta estupenda. Es evidente que Boric, tremendamente debilitado, o sea, no debe haber gobierno más débil en América Latina en este momento. Es un Kerensky típico. Eso es que tiene que romper con el Partido Comunista, tiene que romper con el Frente Amplio y tiene que romper con el ala radical de la democracia cristiana para poder entenderse con el ala moderada de la democracia cristiana, con el Partido Socialista y con la derecha, para buscar un consenso sobre una nueva constitución en Chile. Y la reunión que el día de hoy la oposición y el presidente van a mantener o han mantenido está encaminada en esa dirección. Los radicales han perdido. Los radicales no solo han perdido, han quedado desechados. No solo han quedado desechados, han quedado como unos utopistas perversos ante la opinión pública de Chile. Cuando se dice cómo es posible que en el plebiscito anterior el 80% quería una nueva constitución y en el plebiscito actual el 62% la rechaza, no hay contradicción. No hay contradicción porque de ese 80%, el 62% quiere una constitución normal, como la que tiene los Estados Unidos de América, como la que tiene Francia, como la que tienen tantos países en el mundo que tienen órdenes constitucionales que no se discuten. Y entonces es evidente que había una voluntad de cambio, de cortar con una etapa histórica anómala en este estado en forma que es. Pregunta, doctor Tudela, ¿cómo Boric va a romper con Boric? La historia del presidente Boric está ligada a la Convención Constituyente y a la propuesta de una nueva constitución. ¿En Su qué apología, su apología de la aprobación durante estos últimos 2 meses, el que el presidente se haya convertido en el vocero de la aprobación de lo que un amigo mío chileno ha calificado de mamarracho y que ha fracasado el día de ayer y ha sido rechazado por el pueblo de Chile, coloca al presidente Boric en una situación de extrema debilidad. Pero el presidente Boric, que no tiene mayoría en el Congreso, tampoco tiene por qué renunciar, sino que políticamente tiene que ser dúctil y tiene que adaptarse a la nueva realidad. Y Ahora, la nueva realidad es que tiene que encontrar para su propia supervivencia política un terreno medio en el cual se entienda con los sectores más moderados de su propio bando y con los sectores de la oposición. Si doctor no logra Tudela, eso, se abre el camino de la renuncia. ahora, ¿usted no teme un desborde por la izquierda que se multipliquen estas tomas en la Araucanía que venían sucediendo, ¿no? Esto viene de hace muchos años. Yo viví en Chile del año 2002 al 2007 y estas cosas ya ocurrían entonces. Ya los estudiantes estaban movilizados y circulaban por el centro de Santiago en unas marchas impresionantes, produciendo desmanes y rompiendo vitrinas y destruyendo negocios. Ya los movimientos extremistas, indigenistas en la Araucanía, ya mataban a terratenientes
ya O sea, destruían lo que usted eh, señala es que, a lo que voy es que hay la confrontación política que vive América Latina hoy, desde el Río Grande hasta el último pingüino de la Antártida, por decirlo de alguna manera, representa un cambio de era y un momento de confrontación, no en Chile, también en el Perú, mm, también en el Brasil, también en Ecuador, también en México, en toda América. de acuerdo, En toda- doctor y Tudela, entonces, en este proceso que tiene como antecedentes, para terminar este punto, la epidemia del COVID, las consecuencias económicas de la epidemia del COVID, la crisis económica norteamericana y el final del quantitative easing, esto es la impresión ilimitada de papel moneda y el inicio del alza de las tasas de interés y finalmente la guerra de Ucrania, con lo que eso ha representado en alza de precios de energía y de ciertos y de grano para la alimentación del mundo. Pensar que solo los Estados Unidos, el 30% del grano utilizado en los Estados Unidos provenía de Ucrania. Eso da una imagen del volumen de lo que esto representa. Entonces, estos factores nos han hecho cambiar de era y han conducido al mundo hacia una recesión con inflación. ujú. Ahora, doctor Tudela, resumiendo esta primera parte que usted nos ha descrito, bueno, la revolución en curso en Chile ha sido detenida, la democracia puede convivir con un desborde de la izquierda porque venía desde antes y es que... Claro, viene de hace 20 años Claro. atrás, o sea, Ahora, Chile es un Estado resistente, es una democracia sólida, de no se acuerdo, va, no se va a derrumbar porque unos extremistas quemen como hicieron con algunas iglesias del centro y cometan actos sacrílegos con las imágenes ahora, religiosas. Yo creo que eso jugó contra ellos, no a favor de de ellos. acuerdo. Doctor Tudela, ahora, quiero preguntarle, ya saliéndonos de la coyuntura, por este experimento constitucional. Es realmente impresionante cómo en el proyecto de constitución chilena, bueno, por ejemplo, 388 artículos, 50 disposiciones transitorias, está toda la experiencia soviética de las constituciones larguísimas que decían de todo y de nada, para que el Era partido, letra muerta. claro, para que el partido gobierne, Todas esas constituciones eran cambiadas una y otra vez. La última fue la de Brezhnev del año claro, 77. Uno leía la constitución de Brezhnev y era un mal chiste porque era idéntica a la norteamericana. claro, pero eran, Claro, digamos, la Unión los Soviética documentos, no era los Estados Unidos de América. Entonces, los, los, era los, una tomadura de pelo. los documentos de los países de la Unión Soviética eran larguísimos y muchas veces decían de todo y no decían nada para que el partido gobierne por decretos. Pero lo sorprendente aquí es que esta constitución combinó las viejas tradiciones bolcheviques como la autodeterminación de las naciones que se expresa en los pueblos originarios, con todas estas teorías postmodernas del género. La naturaleza era convertida en un ser humano que respiraba, que tenía racionalidad y que tenía derechos, por ejemplo, igual que usted y yo, eso era la naturaleza en esta constitución. Y de pronto, es decir, había una idea de una libertad abstracta, de un paraíso terrenal abstracto, de esta libertad que nunca ha existido ni nunca existirá. Explíquenos esta combinación que hace el experimento chileno un laboratorio único en la historia del comunismo, del marxismo, del neomarxismo internacional, para que nuestros televidentes se ilustren, doctor Tudela. Bueno, yo creo que efectivamente toman cosas de la Unión Soviética. En el caso del principio de autodeterminación de los pueblos que está contenido en la Carta de la OEA y de la ONU, se refiere a naciones. Fue enunciado por primera vez no por Lenin, sino por el presidente Wilson en sus 14 puntos, que son
los motivos por los cuales los Estados Unidos de América entran en la Primera Guerra Mundial. Pero el presidente Wilson no se dio cuenta de que este era un principio que no existía hasta ese momento en el derecho internacional y que iba a desencadenar una catarata de reclamos de todo tipo de pueblos. Él mismo, cuando ya regresó a los Estados Unidos después de su presencia en la conferencia de París, ya no quería recibir en París a las delegaciones de los distintos pueblos que se habían que querían autodeterminarse porque se dio cuenta que había abierto la caja de Pandora. Lenin, en cambio, tenía un proyecto diferente. Lenin se roba la idea de Wilson, le da un cariz diferente, porque Lenin no confiaba en los rusos. Su política era ferozmente antirrusa. Y entonces empodera a las nacionalidades centroasiáticas o a los ucranianos, uniatas, polacos, etcétera, a los armenios, a los georgianos, en detrimento de los rusos. Por eso es que, por ejemplo, cuando vemos una guerra como la de Ucrania hoy, el Donbass fue entregado a Ucrania por Lenin el año 22 para deshacerse de la población rusa que estaba en el Donbass, pasársela a Ucrania. Entonces, Lenin utiliza la autodeterminación de los pueblos ya como concepto marxista en la relación oprimido-opresor. El oprimido es el pueblo originario, los de Kazajstán, los de Kirguistán, los georgianos, los armenios, etcétera, etcétera, y los opresores son los rusos. Sin embargo, aparece Sultán Galiev, un ideólogo bolchevique que dice, pero esto es una farsa porque el proletariado ruso va a explotar a las nacionalidades que se quedan dentro de la Federación de Rusia. O sea, así como Wilson ya no quería hablar con las delegaciones que se le acercaban en París, pues el mismo Lenin se ve desbordado al abrir él también la caja de Pandora. Caja de Pandora que Stalin cerrará con fuerza el año 24, A sangre y creará fuego. la doctrina de las nacionalidades y un federalismo ficto basado en el centralismo democrático. Esto es, claro, todos ustedes tienen derecho a la autodeterminación, pero todo eso está centralizado en el partido, que no tiene nada que ver con la federación. Yo creo que lo que ha ocurrido en Chile es un aquelarre, es la noche de las brujas, o sea, un montón de crédulos, de ideólogos extremos, de reivindicaciones destructivas respecto al Estado Nacional chileno, de rencores infinitos respecto a la República. Pero Se han dado cita en la Convención Constitucional y han producido un verdadero engendro utópico. Y Pero ese lo que quiero que usted me, precedentes. lo que quiero que nos explique usted es cómo estos posmodernos, estos señores que hablan de una libertad abstracta, ilimitada, absoluta, que está pues en la teoría, nunca está en la realidad, nunca está en la realidad, eso es verdad, o sea, pudieron mezclarse con estas tradiciones bolcheviques. ¿Qué había ahí? Y de alguna manera esa libertad abstracta, esa libertad absoluta, buscaba siempre empoderar al Estado para que exista como tal, ¿no? O sea, ¿cómo eso, digamos, esto es un duro golpe? Opina. Sí, Bueno, pero... opina, la fórmula es muy simple. El marxismo, fuera de las dictaduras comunistas, fuera de los países que ya estaban sometidos a dictaduras comunistas, siempre utilizó los principios liberales de libertad para culpabilizar y montarse sobre las burguesías nacionales, con el bagaje estatista y marxista que llevaban consigo. O sea, los comunistas eran estatistas, los comunistas, eran marxistas,
pero utilizaban las libertades liberales como arma de combate, porque el liberalismo en el siglo XVIII nace también de una dialéctica de opresores oprimidos. No Ujú. más que en el siglo XVIII los opresores son las monarquías absolutas de Europa y los oprimidos son la burguesía. La gran habilidad de la Tercera Internacional de Moscú fue utilizar en la dialéctica opresor-oprimido burguesa para decir no hay suficiente libertad Ujú. para los sectores proletarios que nosotros reivindicamos. Y entonces utilizaron la democracia burguesa, la democracia liberal, con éxito en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, para empujar el mundo hacia la izquierda. Si yo comparo el mundo que yo viví como estudiante universitario en los años 70 o como joven profesional en los años 80, era un mundo que incluso en las derechas estaba mucho más a la izquierda que el mundo de hoy, porque estaba sometido a este chantaje organizado internacional de una superpotencia comunista que articulaba a todos los partidos comunistas del mundo y que utilizaban la dialéctica liberal de la libertad absoluta del individuo contra el Estado liberal, contra el Estado burgués. Y eso es lo que explica De el acuerdo. fenómeno que se ha manifestado en la Asamblea Constituyente chilena. Es Ahora, simultáneamente estatista, simultáneamente ultraigualitaria, esto es comunista, y al mismo tiempo pretende ser individualista, pretende ser radicalmente respetuosa de la libertad infinita de cada individuo, pero todos sabemos que una vez que se estableciese, si aprobaban este engendro, se estableciese el régimen de la Constitución y Chile se hundiese en el desorden, en los 8 regímenes jurídicos, en la supresión del Senado, en la supresión del Tribunal Constitucional, en la destrucción de la República, en el plurinacionalismo, iban a terminar inevitablemente en la necesidad de restablecer el orden, creando una tiranía de su signo político. doctor Tudela, como tema final quiero preguntarle, luego del plebiscito en Chile, ¿cómo queda la ofensiva bolivariana en América Latina, en América del Sur? ¿No? Bueno, no es necesario ser muy informado para saber que Perú, Chile, Colombia, se viene Brasil, este, están, de alguna manera, estaban, luego del caso de Chile, es un interrogante, bajo la hegemonía de este eje. Las cosas han sido, parecen tener tanto impacto que el presidente Petro ha dicho resucitó Pinochet, ofendiendo a una abrumadora mayoría. El presidente Petro es un cínico, porque lo que está vivo y se ha manifestado en Chile es el espíritu democrático. Y es la democracia chilena de toda la vida, aquella democracia que viene del siglo XIX, que es una democracia sólida, que ha tenido 2 o 3 interrupciones en toda su historia y que son excepciones a la regla, es esa democracia la que le ha dicho a los amigos de Petro, a los castrochavistas, a los postmodernos, a los marxistas postmodernos tipo mayo del 68, en fin, a toda esta playa de fanáticos les ha dicho el pueblo de Chile, no, ustedes nos siguen proponiéndonos una constitución que nos va a destruir. Y Esto tiene, entonces eso debe entenderse con mucha claridad. Lo que Petro dice es una cosa de una mala fe tremenda, es un enorme acto de cinismo. Pero yendo al principio de la pregunta, que es lo que interesa, el impacto en América Latina, yo me temo
que los medios de comunicación están tan parcializados en América Latina, porque lo he visto en mi propio país, el Perú, que la noticia ha sido tocada como de refilón, excepto en algunos medios que sí tienen un compromiso real con la democracia. Pero los que juegan a estar del lado, digamos, de una socialdemocracia latinoamericana, que no tiene nada que ver con la europea, que juega con todos estos factores indigenistas, posmodernos, de género, ambientalistas, etcétera, y que tratan de destruir el Estado republicano, evidentemente no han sido, no se han manifestado, los medios no han dado el relieve que merecía esta noticia, porque esta noticia es un antes y un después. Es la mayor derrota infligida al extremismo comunista en 25 o 30 años. No hay derrota semejante. Había, Y había, había incluso el intento de fundar un nuevo paradigma marxista, ¿no? De así es. estrategia al poder, ¿no? Así es. Yo recomiendo a quienes nos ven que busquen una entrevista de Regis Debray con Allende, el año 72 o 73, para que vean lo que puede ser el delirio ideológico de un hombre que ha perdido sus cabales, que era el caso de Allende, y que ya se movía en el terreno de la pura utopía. Yo creo que eso es tremendamente importante. Y para terminar, en el caso del Brasil, hay una barrera lingüística y cultural, y no sé qué impacto vaya a tener esto en el Brasil, si es que, como es, ocurre lo mismo que en el caso de los países latinoamericanos o hispanoamericanos de habla castellana, pues ha habido darle una mínima cobertura al plebiscito chileno. Pues en el caso del Brasil, la realidad chilena o la realidad de habla hispana es lejana Sí, a pues. al mundo de habla portuguesa brasileño, y entonces va a tener, creo yo, un impacto muy tenue en el Brasil, ¿no? El Brasil, cuando vaya a la elección de octubre, pues va a resolver su ecuación en sus propios términos. De acuerdo, doctor Tudela. Le agradezco infinitamente por estas reflexiones, por este análisis. Bueno, estamos celebrando los demócratas porque sobre todo se ha detenido un nuevo modelo revolucionario, un modelo que previamente construía una mayoría cultural, una hegemonía cultural, no atacaba la economía, no cuestionaba el modelo económico, y con la hegemonía cultural llegaba al poder político y se decidía a barrer todo lo económico y todo lo político. De alguna manera uno sentía que Gramsci, estas nuevas escuelas marxistas, estaban en esta estrategia del poder, y eso lo ha detenido el pueblo chileno. Como, como última reflexión, yo diría que lo que el pueblo chileno ha detenido es la consecuencia normal de este pensamiento que no solo es Gramsci, sino que también es Engels, que también es la Escuela de Frankfurt, en fin, que es el pensamiento también de mayo del 68, que es un pensamiento atomizante. Lo que ha detenido el pueblo chileno es la destrucción de su país a través de la anarquía ideológica. Muy bien, doctor Tudela, nos quedamos con eso, infinitamente agradecido por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante, cuando la ocasión lo amerite y cuando usted también acepte conversar con nosotros con más frecuencia. Muy agradecido, doctor Tudela. Doctor Andrés, encantado de haber conversado contigo. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.